Acá les presento nuestro equipo, la mitad son cirujanos y los otros 4 somos urólogos pediatras. Es muy interesante plantear una conversación, discusión o información sobre el cateterismo intermitente limpio, como lo vemos nosotros en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La verdad que el cateterismo intermitente limpio es la primera propuesta que tengo para todos ustedes, que algún creativo le cambie el nombre, porque ya es tan conocido entre los que lo necesitan, sobre todo en padres, en pediatría, y es tan resistido, quizás sea el más resistido de todos los tratamientos propuestos para el tratamiento de vejigas neurogénicas, ya sea tanto para proteger riñones como para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Así que si a alguien se le ocurre algún otro nombre que no sea autocateterismo intermitente limpio o cateterismo intermitente limpio, será bienvenido. Tanto es así que cuando es muy lindo ver funcionar la vejiga como funciona en este simulador de video, pero desgraciadamente las malas conexiones que dan las malformaciones congénitas a nivel neurológico sobre el comando de la vejiga, todo este llenamiento vesical, apertura de los esfínteres, un esfínter en el cuello vesical que es involuntario, da el ritmo para que la vejiga se vacíe y llene periódicamente, y lo haga de una manera que no pueda dañar a los riñones y de una manera que socialmente nos permita vaciarla por periodos de 4, 5 o 6 horas. Bueno, cuando un niño sufre de una lesión medular congénita, tenemos el problema de que todos estos comandos de una u otra manera empiezan a fallar, ya sea el llenado, ya sea el vaciado, ya sea la sinergia entre la relajación esfinteriana y la contracción del detrusor, y tanto es así, volviendo al punto de la resistencia que el cateterismo ofrece, que fíjense que a través del diagnóstico prenatal, como vemos en la mostración de esta ecografía, donde se ve un defecto en la columna lumbosacra, con un meningocele y mielomeningocele, ¿sí? Que acá tenemos como pueden hacer algún chiquito con un defecto grave. En el desarrollo del intento de cerrar, estas son fotos de nuestro programa de investigación en el cierre prenatal de los mielomeningoceles, con los cuales ya estamos llegando aproximadamente a los 15 pacientes. Estas son en un programa experimental en fetos de ovejas, ¿no? Cuando se enteran los pacientes que esto existe y que se puede dar otra alternativa y cerrarlo antes del nacimiento, lo primero que preguntan los pacientes, por lo menos en mi experiencia, es: ellos saben que tienen posibilidades de tener que sondar a sus hijos cuando nacen con este defecto, ¿sí? Ahora que se hace un diagnóstico prenatal y un tratamiento fetal, doctor, ¿tienen posibilidades de prescindir del cateterismo? Es una de las 3 o 4 preguntas que hacen cuando se enteran de estos avanzados procedimientos. Bueno, esto es toda una imagen que ha ganado el cateterismo con el correr de los años, que en realidad ni a profesionales ni a padres les da mucha gracia tener que introducir un cuerpo extraño en el cuerpo de niñas o niñitos, inclusive algunos desde los primeros días de vida, o para después ganar continencia, o para combinar el cateterismo con algún otro tratamiento. Pero el primer paso, la primera puesta en escena del cateterismo intermitente limpio es cerca del periodo neonatal y en los primeros años de vida. Es el tratamiento que cuando existe una vejiga de riesgo, que quiere decir una vejiga que en su funcionamiento es capaz de dañar los riñones, el cateterismo intermitente limpio pasa a ser el primer actor de esta escena y que puede colaborar en prevenir, vaciando periódicamente la vejiga con mal vaciamiento, en que los riñones no se dañen. Y hay niñitos que lo necesitan desde el periodo neonatal. Cuando por razones sociales, o porque además del vaciado de la vejiga lo que está alterado es el llenado, tenemos aquí otra opción, que es la vesicostomía, que entonces corre a la vejiga de un lugar participativo en la expulsión de la orina del cuerpo, y entonces ya con una vesicostomía, que es un tratamiento temporario, ¿sí? Por los primeros años de vida, hasta que tengamos
que decidir cuándo le vamos a sacar los pañales a los niñitos que con vesicostomía nunca se les sacarán los pañales. Bueno, en general la vesicostomía en los últimos 15 20 años ha sido poco usada porque la promoción del cateterismo tomó lugar, ¿sí? Para que puedan pasar este periodo donde no queremos que la función renal, que habitualmente nace normal en los niños con vejiga neurogénica por defectos congénitos del tubo neural, pueda causar daño a los riñones. Y como pueden ver aquí, más abajo, esta es una típica vejiga que además de tener un mal vaciado, porque tiene muy cerrado el esfínter externo, las contracciones que tiene obligan a que el llenado, siendo dificultoso, se transforme en una vesicostomía. ¿Sí? Difícil, diferente a una vejiga que el detrusor es más complaciente, recibe muy bien la orina y su único defecto es el vaciado, en el cual el cateterismo intermitente ya toma su primer lugar. En este momento es muy importante empezar a hablar con los padres muy de a poco, en el momento de la indicación, cuál es el más apropiado. No creemos que es interesante poner a todos los pacientes en cateterismo por si acaso. Creo que tenemos que tener un diagnóstico clínico y biodinámico preciso para poder decir, este chico necesita el cateterismo intermitente limpio. Y Pode hablar falar. Só para você ver que eu vou fazer minha barba aqui. Ah, ficou legal, hein? É que eu estava acessando aqui o webinar. Y hablar desde el primer momento de las bondades del cateterismo, tanto para proteger los riñones, ¿sí?, como en el día de mañana para colaborar con el tratamiento de la continencia urinaria. Bueno, fíjense el cateterismo, qué participación tiene, ¿sí? Puede ser que una vejiga tenga mal vaciado, que sea buena vejiga, que pueda tener reflujo o no, pero lo único que tiene es un mal vaciado. Estos pacientes, el 100% de los pacientes, van a solucionar su problema con cateterismo intermitente limpio. Quizá haya que agregarle algo para que el músculo detrusor esté más relajado, pero el 100% de estos pacientes neurogénicos se van a solucionar con cateterismo intermitente. Después tenemos los pacientes que reciben tratamientos de incontinencia urinaria como una ampliación vesical. Entre el 90 y 100% de los pacientes ampliados van de la mano con cateterismo intermitente limpio. Uno no debería ampliar ningún paciente con el cual no está seguro que va a ser un cateterismo intermitente limpio adecuado. De los pacientes que reciben esfínter urinario artificial, porque los esfínteres son incompetentes, bueno, sabemos que en principio aproximadamente el 50% van a tener que ser acompañados del cateterismo en su función de vaciado. El esfínter va a ayudar a retener orina, que hasta ese momento se caía fácilmente, pero la mitad de los que reciben esfínter van a necesitar ser vaciada la vejiga a través de cateterismo. Y por supuesto, el 100% de los que tienen un ostoma continente urinario van acompañados de cateterismo, que para eso se hace el ostoma. Bueno, que tengan adherencia al tratamiento todos estos tipos de pacientes antes de los 4, 5, 6 años y después para el tratamiento de la incontinencia es importante y no se puede hacer de un día para otro. Para que tengan adherencia hay que provocar la adherencia. No es natural que una familia acepte contenta que a su hijo le tienen que hacer cateterismo. Cuando les pase eso, cuando me ha pasado eso, siempre sospeché que atrás de esto tiene que haber algo diferente. Es anormal que lo acepten de entrada. Y sí, es muy bueno que lo vayan aceptando según nuestras múltiples consultas que tenemos con estos pacientes desde que nacen o inclusive desde el diagnóstico prenatal. En el caso que el único defecto sea el vaciamiento con buena vejiga, algunos pacientes por vaciar mal y por irritación de la mucosa y detrusor, por tener un volumen residual, pueden inclusive presentar un reflujo vesiculolateral, que una vez puesto en cateterismo intermitente limpio, y a veces con anticolinérgicos, desaparece el reflujo, desaparecen las infecciones, y el vaciamiento se hace periódico y seguro, tanto para sus riñones como para mantener periodos secos de 3, 4, 5 horas. En el caso de las ampliaciones, cuando uno agrega un parche de ampliación con una porción de tubo digestivo
o con un uréter dilatado en un riñón que no tiene función, o que se puede utilizar el uréter distal, bueno, con distintos tipos de ampliaciones va incluido el cateterismo intermitente limpio en el 90% de los pacientes, que la causa de la incontinencia es de origen neurológica. Quizá algunos pacientes con extrofia de vejiga y con ampliación vesical puedan prescindir de cateterismo porque pueden vaciar con facilidad, pero son la excepción. No piensen que van a hacer una ampliación vesical y van a poder prescindir de cateterismo, porque es el primero que favorece la no formación de litiasis cuando se hace bien, es el primero que favorece las no perforaciones de las vejigas ampliadas, que son complicaciones que un paciente con ampliación vesical puede sufrir. Bueno, de los pacientes con esfínter artificial, acá nosotros decimos que el 50% va acompañado de cateterismo. En general, el 50% viene acompañado de cateterismo porque la vejiga empieza a funcionar como vejiga después que le colocamos el esfínter. Y no sabemos a qué correspondía ese detrusor, si a un detrusor hipotónico con falta de contracción o a un detrusor que es capaz de, una vez abierto el esfínter, vaciar toda la vejiga. Y resulta que el 50% tienen vejigas hipotónicas, entonces tienen que ser acompañadas de cateterismo. Cuando uno coloca un esfínter artificial, de nuestra serie seguidos a largo plazo, que son más de 130, nos ha pasado en estos pacientes que cuando sacamos la sonda después de la colocación del esfínter, sacamos la sonda vesical, bueno, por unos días quedan en cateterismo. Y después a los 10, 15 días vuelven a la situación anterior mientras el esfínter esté desactivado por 6 semanas. Esto quiere decir que a un paciente que va a recibir un esfínter artificial, aunque antes no lo haya necesitado, la familia tiene que prepararse por 1 o 2 semanas demostrándonos que puede realizar el cateterismo. Esto nos ayuda en una homologación de que la familia que pueda hacer cateterismo va a poder manejar el esfínter. ¿Sí? Y que si lo necesitara transitoriamente hasta que el esfínter se ponga en funcionamiento, lo van a poder realizar sin mayor problema. Bueno, y por supuesto que los pacientes en los cuales hacemos un ostoma continente urinario, ¿sí? Va de la mano que se lo hacemos porque el paciente estaba antes en cateterismo o porque no va a poder realizar el cateterismo por la uretra propia del paciente. Entonces, bueno, sabemos que hay que instruir al cateterismo intermitente limpio antes de hacer estos procedimientos por uretra y que sepan que lo van a hacer el mismo procedimiento, pero a través de un ostoma. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y de los cuales yo promuevo que se hable con la familia cada vez que uno tenga la oportunidad? ¿Sí? Explicarles las bondades como que asegura un buen vaciamiento, que sobre todo en los primeros años de la vida previene el deterioro del aparato urinario superior y lesiones del parénquima renal, que previene infecciones urinarias y salva complicaciones de los pacientes, por ejemplo, que están ampliados, y soluciona una parte de la disfunción miccional neurogénica, la que puede venir acompañada de reflujo vesiculolateral. Es común que un paciente que no esté en cateterismo, que se infecta, que lo estudiamos y que tiene reflujo vesiculolateral, cuando le tratamos la vejiga, ¿sí? Con el cateterismo intermitente limpio y relajantes, el reflujo desaparezca. Y puede solucionar la incontinencia urinaria neurogénica, inclusive como único tratamiento. También como parte y acompañando los otros tratamientos que ya nombramos, ¿no? Entonces, después de nuestra experiencia, notamos que el tratamiento más frecuente indicado en pacientes con vejigas neurogénicas es el cateterismo intermitente limpio. Es el más frecuente de todos. Y sin embargo, es el tratamiento más resistido. De ahí que yo les decía que hasta me gustaría cambiarle de nombre, porque ya vienen con el prejuicio del cateterismo intermitente limpio como algo demoníaco, y habitualmente subido de tono. Entonces hay diferentes herramientas, ¿sí?, para jerarquizar el tratamiento, para hablar de las bondades que tienen en innumerable cantidad de oportunidades.
Tanto es así que si uno lo viene hablando, aunque no sepan si lo va a necesitar o no, puede salvar el retraso de una indicación. El retraso de una indicación en el cateterismo es igual a lesiones renales, o es igual a que el chico se le haga un tratamiento y continúe con incontinencia urinaria. Por otro lado, la mala técnica provoca fracasos de los tratamientos, ¿sí? Y complicaciones. Nosotros tenemos un trabajo sobre 80 familias de hace muchos años, que lo hicieron nuestros asistentes sociales, que juntaron 80 familias para ver cuáles eran los que se resistían, hacia qué familias se resistían más a realizar el cateterismo, o cuáles lo interrumpían o lo abandonaban o venían con el problema de que no le podía salir. El 100% de las familias que categorizaron en este grupo de resistencia eran profesionales, con los mejores prepagos, y el 80% hijos de médicos. Es decir, que acá entra a jugar no la dificultad de hacer el cateterismo, entra un problema cultural, ¿sí? Que tiene que ver un poco, en parte, por un prejuicio de lo que le están haciendo a la criatura, ¿no? Sus propios padres. Así decía Albert Einstein, decía, es más fácil desestructurar un átomo que un prejuicio. Y esto es lo que pasa muchas veces con el cateterismo, hasta que les podemos demostrar que el cateterismo es el mejor, el más económico y el más frecuente de los tratamientos que pueden tener para su hijo, ¿sí? Y la toma de conciencia, en el momento preciso, no es en un momento, ¿sí? Es desde el principio de cualquier chico que nace con mielomeningocele. Hay que empezar a invitarlo al cateterismo a participar de las conversaciones, hablando como si fuera el mejor amigo que pudieran tener, y que el deseo sería que tanto la protección de los riñones como la incontinencia urinaria se solucione solo con cateterismo intermitente limpio, ¿sí? Ni hablar que uno tiene que darle jerarquía al cateterismo cuando forma parte de otros tratamientos, porque algún paciente que uno le propone la colocación de un esfínter artificial, la interpretación inicial de los padres es que el esfínter urinario artificial, esta es la palabra terrible, le soluciona todo, porque si tiene un problema esfinteriano le doy un esfínter artificial y entonces el paciente tiene todo solucionado. Bueno, no es así, sabemos que no es así. En principio el 50% de este tratamiento mágico del esfínter necesita cateterismo intermitente limpio, y cuando son adolescentes, en el grupo masculino, de los que no necesitaban cateterismo se suma un 30% más. Y todo esto los padres lo tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber que el cateterismo intermitente limpio es muy importante. Y lo pueden llegar a utilizar o no, pero siempre lo tienen que tener como una goma de auxilio por lo menos, ¿sí? Y que tomen conciencia de que no lo van a poder evitar, casi, porque es lo que sucede en la realidad y en las estadísticas, ¿no? Esa es la manera de evitar la resistencia. ¿Y cómo podemos llegar a lograr esto? El tiempo de consulta que le dedicamos a estos pacientes. La periodicidad de estas consultas con estos pacientes, ¿sí? Y para terminar un poquitito con el mensaje que nosotros aprendimos a dar, es que tenemos que educar a la familia extendida. No podemos, siempre viene la madre y el padre trabaja, la madre y el padre trabaja, no. Tiene que venir periódicamente la madre y el padre, porque cuando la madre le llega con todas las malas noticias de los tratamientos que va a recibir su hijo a la casa, tiene un montón de preguntas que nunca se hacen. Y entonces empieza un conflicto. Entonces hay que invitar a que venga tanto el padre como algún hermano que pueda participar de este tipo de conversación, como alguna abuela, alguna tía que formen parte del núcleo central y sean la familia extendida a los tratamientos de la criatura, para que comprendan por qué se hacen las cosas. Si uno no comprende por qué hacen las cosas, difícilmente las hagan y difícilmente las hagan bien. Entonces, en cuanto nos dan la excusa de hablar de cateterismo, en el correo de la atención de estos pacientes debemos meter el cateterismo y con mucho cariño, ¿sí?
Y también explicar que antes de cualquier tratamiento de incontinencia vamos a hacer una prueba diagnóstica y terapéutica de cateterismo intermitente limpio, profilaxis antibiótica y relajantes del músculo detrusor. Y no tenemos por qué esperar una buena adherencia, diciéndole, en nuestro caso, Rosita y Romina, son las técnicas, más allá de las que ponen las empresas, que enseñan una y otra vez a hacer el cateterismo. En alguna oportunidad tenemos que nosotros ponernos a enseñar cómo se hace, después que sean apoyados por la parte técnica, pero alguien que piensa, que indica, saque turno con Romina que le va a enseñar cateterismo y que la madre lo va a aceptar en una sola sesión, o la familia lo va a aceptar, va al fracaso absoluto 100%. ¿Está? Porque esto necesita una adaptación emocional a la patología. Y hay que llenar a esta gente de optimismo. Por eso hay que transformar, inclusive cambiándole el nombre, con algún creativo, como dije antes, para que lo tomen como la mejor ayuda que uno pudiera tener este tipo de tratamiento. Bueno, creo que el tiempo que pude utilizar ya se agotó. Dije resumidamente lo que a mí me parece más importante del cateterismo intermitente limpio, más allá de que hoy se ha facilitado esto porque hay empresas dedicadas a la fábrica de sondas que se descartan fácilmente, que vienen prelubricadas y que se adaptan a las niñas y a los varones y de diferentes calibres. Así que desde distintos lugares este tratamiento empieza a tomar el lugar que le corresponde. Y lo último mensaje que quiero dejar es que muchas veces los primeros que nos resistimos al cateterismo somos los mismos profesionales. Así que los primeros que tenemos que tener conciencia del valor que tiene y la jerarquía que tiene el cateterismo somos nosotros mismos. Muchas gracias por su atención a todos.